Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad 1 que trata sobre el sistema informático. Es una introducción sobre lo que es un sistema informático. Nos vamos a centrar fundamentalmente en los temas que ustedes me han comentado en el foro que han tenido un poco más de dudas o que me han hecho algunas preguntas, ¿sí? Bueno, primero vamos a definir qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos en donde cada uno de esos elementos tiene una función específica, pero que colabora junto con todos los demás elementos para llevar a cabo un mismo fin. Dentro de un sistema informático, nosotros vamos a encontrar que hay dos grandes grupos de componentes, el software y el hardware. Vamos a comenzar con lo que es el hardware. El hardware básicamente son todos aquellos componentes del sistema informático que podemos ver y tocar, ¿sí? Los componentes tangibles del sistema informático. Dijimos que cada uno de esos elementos tiene una función específica. Entonces, dentro de un sistema informático, cuyo objetivo principal es procesar la información, vamos a ver que esa información tiene que pasar por diferentes niveles o diferentes pasos, ¿sí? El primer paso es que la información pueda ingresar al sistema informático. Para eso vamos a tener los dispositivos de entrada, que me permiten justamente que la información ingrese al sistema informático. Vamos a tener elementos como el teclado, como el mouse, como un escáner, la cámara. Una vez que la información ingresó al sistema informático, se va a encontrar con los dispositivos de procesamiento, que son específicamente los que se encargan de procesar la información. Fundamentalmente acá vamos a tener el microprocesador y la memoria RAM. La memoria RAM, me preguntaron por ahí si no era un dispositivo de almacenamiento, que quizás en otros lugares lo han visto como dispositivo de almacenamiento. La memoria RAM en realidad no se encarga de almacenar la información a largo plazo, sino que es una memoria a corto plazo. ¿Cuál es su función? Ayudar a procesar la información, ¿sí? Guardar los datos necesarios para el procesamiento de la información. Por eso, la memoria RAM es volátil. ¿Qué quiere decir? Que no es permanente. Sí, que solamente se va a conservar esa información, esos datos, en el momento en que la información se está procesando. Por eso, a veces me pasa que se me corta la luz, se me apaga la computadora y perdí la información que yo estaba procesando, ¿sí? Porque esa información es la que procesaba la memoria RAM. Es decir, que se ocupa de procesar la información, no de almacenarla a largo plazo. Una vez que la información ha sido procesada, tenemos los dispositivos de salida que son los que me permiten conocer el resultado de ese proceso. Acá tenemos elementos como el monitor, una impresora, los parlantes. Y por último, tenemos los dispositivos de almacenamiento, que acá sí son los que nos permiten almacenar la información a largo plazo. ¿Sí? Aquí tenemos elementos como el disco duro, un CD, un DVD, un pendrive y también el almacenamiento en la nube. Bien, esos son los elementos que componen el hardware. Y dijimos que en un sistema informático el otro gran grupo de componentes van a ser el software. El software hace referencia a los elementos intangibles, es decir, aquellos que yo no puedo ver ni tocar, pero que son fundamentales para el funcionamiento del sistema informático. Dentro del software vamos a tener los archivos. Un archivo es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. El bit es la unidad básica de información. Tenemos dos tipos de archivos, los de datos y los ejecutables. Los archivos de datos son aquellos que contienen propiamente dicha la información, ¿sí? Puede ser una imagen, texto, sonido, video, etc. Información de cualquier tipo. Y por otro lado tenemos los archivos ejecutables, que son los que contienen instrucciones que le dicen a la computadora lo que tiene que hacer, es decir, los programas. Otra duda que tenían por ahí era con respecto a esto, a la estructura de los archivos. Ustedes se habrán dado cuenta
que cuando ustedes ven un archivo tiene dos partes. Esta, que les marca el nombre del archivo, ¿sí? Y esta otra, que aparece, que son unas 3 o 4 letras, después de un punto, que se llama extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión me dice a mí qué formato tiene el archivo, es decir, qué tipo de información contiene. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con un archivo que su extensión es .txt o .doc, eso me está indicando que ese archivo contiene texto. Si el archivo tiene una extensión que es .jpg, .png, .bmp, eso me está indicando que el archivo contiene una imagen. Si el archivo tiene una extensión .avi, me está indicando que su contenido es un video. Y si, por ejemplo, el archivo tiene una extensión .exe, eso me indica que es un tipo de archivo ejecutable, ¿sí? Que es un programa o una aplicación. Entonces, ¿para qué me sirve conocer la extensión de un archivo? Para saber qué tipo de información contiene. Bien, los archivos van a estar almacenados en medios de almacenamiento o dispositivos de almacenamiento que los vimos recién con el hardware. Y estas que ven acá son las diferentes unidades de almacenamiento, ¿sí? Es decir, cuánta capacidad de almacenamiento tendrá ese dispositivo. Bien, dijimos también que el software se puede clasificar según dos criterios generales. Podemos clasificarlo según su función o según su creación. Según su función tenemos software de base y software de aplicación. El software de base es el que también nosotros conocemos como sistema operativo. Que en realidad no es un programa, sino un conjunto de programas que tienen varias funciones y que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sistema informático. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos cuáles son algunas de estas funciones que tiene un sistema operativo. Coordinar las distintas partes del sistema informático para que funcione eficazmente. Hemos estado viendo que en un sistema informático tenemos un montón de elementos, ¿sí? Diferentes tipos de dispositivos que tienen que funcionar todos en conjunto. ¿Quién se encarga de ensamblar el funcionamiento de todos estos dispositivos, de ordenar el funcionamiento? Justamente el sistema operativo, ¿sí? Es el que ordena el funcionamiento de cada elemento en el sistema informático. También su función es actuar como mediador entre los programas y el hardware, ¿sí? ¿Qué es lo que relaciona mi tecleo en el teclado con lo que a mí me aparece en el monitor y la información que se procesa en el microprocesador? Justamente el sistema operativo es el que se encarga de relacionar a cada uno de los diferentes dispositivos para que puedan funcionar en conjunto. Otra de sus funciones es administrar los recursos de la computadora. Sí, nosotros tenemos un determinado microprocesador, una determinada memoria RAM, que no tienen una capacidad infinita, ¿sí? El sistema operativo es el que se encarga de gestionar esos recursos, de decir cuánta memoria RAM y cuánta capacidad de procesamiento se le asigna a cada una de las tareas que nosotros estamos realizando. Otra función del sistema operativo es proporcionar una interfaz de usuario sencilla. ¿Qué es una interfaz? Es el modo en el que el usuario se relaciona con el sistema informático, ¿sí? Esa interfaz me la da el sistema operativo. ¿Qué sistemas operativos usan ustedes en general? La mayoría usamos Windows, ¿sí? No es el único sistema operativo, existen otros, como por ejemplo los basados en Linux, pero mayoritariamente usamos Windows. Entonces, un ejemplo de qué es la interfaz es el escritorio, ¿sí? A través del escritorio de Windows nosotros podemos acceder a diferentes programas, a diferentes carpetas, a diferentes aplicaciones y utilidades, ¿sí? Es decir, es el medio por el que nosotros nos relacionamos, el usuario se relaciona con el sistema. Esa interfaz de usuario me la brinda el sistema operativo. También un sistema operativo me da esta herramienta que es un sistema de ficheros que me permite a mí ordenar mis archivos,
sí que fundamentalmente lo vemos con el explorador de Windows. También me permite gestionar la información, conocer, por ejemplo, las propiedades de un archivo o saber de qué manera se están gestionando los recursos de mi sistema informático. ¿Sí? Todas estas herramientas me las da el sistema operativo. Acá tenemos diferentes sistemas operativos. Bien, y según su función dijimos que también teníamos el software de aplicación. El software de aplicación son los programas que me permiten realizar tareas específicas. Por ejemplo, yo quiero escribir un texto. Tenemos un software de aplicación que es Microsoft Word. Yo quiero hacer una planilla de cálculo. Tenemos un programa de aplicación que es Microsoft Excel. Yo quiero hacer un dibujo. Tenemos Paint, ¿sí? Son los programas específicos que me permiten realizar tareas específicas. Esos son los software de aplicación. Bien, y la otra forma de clasificación del software es según su creación. Entonces acá tenemos dos clasificaciones. Podemos clasificarlo según si se ha creado por desarrollo propio o de forma preenlatada. Los de desarrollo propio son los software que se encargan a un programador. Por ejemplo, yo tengo una clínica y encargo a un programador un software para gestionar los turnos. Ese software va a ser hecho a la medida de mi clínica, ¿sí? Con las características que yo le pida al programador como cliente. Otra opción que tengo para mi clínica es adquirir un programa preplaneado o enlatado, ¿sí? Que es un software que viene con funciones específicas, un software para gestión de turnos, que yo voy a instalar en las computadoras de mi clínica. No se va a adaptar quizás a todas mis necesidades, pero va a cumplir la función para la cual yo lo necesito. Y la otra manera de clasificar al software según su creación es si es software libre o propietario. ¿De qué se trata esta clasificación del software? Obedece a dos filosofías muy diferentes acerca del software. Esta, la del software libre, dice que el software, una vez creado, pertenece a todos y todos lo pueden utilizar y todos lo pueden compartir. Esta otra filosofía dice que el software es resultado de un trabajo y que como tal debe ser pagado, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta diferenciación con dos ejemplos paradigmáticos que son dos sistemas operativos. Linux sería el ejemplo de software libre y Windows sería el ejemplo de software propietario. Un software libre uno lo adquiere a muy bajo costo o incluso, por lo general, de forma gratuita, ¿sí? Linux es un sistema operativo que se adquiere de forma gratuita. En cambio, Windows es un sistema operativo que nosotros tenemos que pagar una licencia, es decir, tenemos que comprarlo para poder utilizarlo. Linux nos permite modificarlo, ¿sí? Por supuesto que uno tiene que tener los conocimientos de informática para poder hacer esas modificaciones, pero yo puedo modificar el programa. Y una vez modificado, incluso yo lo puedo redistribuir, lo puedo copiar y distribuir copias a mis amigos, por ejemplo. Cosa que yo no puedo hacer con Windows. Yo Windows no lo puedo modificar, ni mucho menos lo puedo copiar y redistribuir. Una razón por la que mucha gente elige Linux es porque es un sistema operativo que da mayor seguridad. Sí, es muy raro que Linux se caiga o presente errores, cosa que es muy común con Windows. Seguramente les habrá pasado que se les cuelga, que se les tilda, que presenta algún error. Otra diferencia es la interfaz gráfica de las que yo le hablaba recién, ¿sí? Lo que me permite a mí relacionarme como usuario con el sistema. En un software propietario como Windows tenemos una interfaz gráfica de avanzada, ¿sí? Es decir, con una interfaz amigable. En cambio, eso no sucede tanto con el software libre, que generalmente es un poco más tosco, más deslucido, menos amigable. Esas son las diferencias entre software libre y propietario, que es uno de los temas que más me consultaron. No sé si les ha quedado claro. En el caso que no sea así, me lo hacen saber y les grabo un video un poco más profundizando en este tema, si les parece. Y también si les ha quedado alguna otra duda con respecto a algún otro tema, también me lo hacen saber y grabamos otros videos para profundizar un poco más. Estoy abierta a todas sus sugerencias, así que me las comunican a través del foro o a través de un mensaje.
Saludos.